Bueno, el motivo de la reunión de hoy es conocer las inquietudes que tienen ustedes frente a la actividad que está en curso. ¿Quién me puede comentar? Los escucho y luego la idea es escucharlos y ya luego yo les retroalimento, paso yo a retroalimentar y darle respuesta a las inquietudes de ustedes. Buenas noches, doctor. Buenas noches para todos. Buenas noches, Fernando. Doctor, pues en cuanto a la cuestión del software, recuerda que debemos manejar un software, aplicar un software que lo escogimos en actividad anterior, que Sí, eran señor. 5 software. Entonces, como la aplicación de ese software, según lo que yo elegí, pues el software que haya elegido, hago una prueba con él dentro del sistema que estoy trabajando, ¿no? Con el sistema que estoy trabajando, ¿verdad? Sí, señor. Ese software desde la actividad paso 2 va hasta la actividad paso 4. Vamos a trabajar paso 2, paso 3, paso 4. Ok, O ya. sea, a ese software es el que le vamos a realizar la evaluación. Sí, sí, yo entiendo. La plataforma, pues el software como tal, nosotros escogimos una plataforma, ¿no? Sí, señor. Estamos evaluando esa plataforma, pero se recuerda que tratamos de otro software como PHP Unit y otros ahí que no recuerdo bien ahora el nombre. Sí, sí. Bueno, A eso, eso, eso ya le entendí la pregunta. exacto, a eso es que me refiero. Listo. Ok, Bueno, esos software que ustedes pues investigaron la actividad paso 2 y que en esta actividad van a instalar esos software, algunos de esos software vamos a utilizarlos para realizar pruebas al software que ustedes seleccionaron. Por ejemplo, vamos a trabajar con PHP Unit para realizar pruebas unitarias. Y vamos a utilizar también Postman para realizar pruebas de aceptación. Y vamos a ver si alcanzamos a trabajar con JMeter, que vamos a trabajar pruebas de rendimiento con ese software. Entonces la idea es que en esta actividad ustedes instalen esos software, solamente es instalarlo. ¿Sí? No van y lo van a evidenciar, a tomar pantallazo de la instalación. Eso es, y resolver las preguntas orientadoras que están en la guía. Esa es la actividad colaborativa. Simplemente la instalación de ese software y responder a las preguntas orientadoras. Ya la actividad individual sí tiene que ver ya con el desarrollo ya de conceptualizarse sobre la norma 14.598, trabajar la lista de chequeo y trabajar el plan de prueba. Ahorita vamos a mirar sobre eso. ok, correcto, ya. Entonces, nomás la instalación. Sí, eso tenía una duda. Creí que ya lo íbamos a implementar como tal el software pues a la plataforma que estábamos trabajando. No, eso es aparte. Sí, ok, sí, sí. Esas son herramientas que utilizamos nosotros Ujú. para automatizar nuestras pruebas, para no estar Ok, realizando las manuales. Porque sí, nosotros claro. o sea, a veces nosotros no trabajamos en forma manual. O sea, cada vez que construimos 5, 6, 7 líneas, las vamos probando siempre en el navegador cómo van los resultados. Sí, Siempre sí. estamos, como quien dice, al resultado, mirando a ver los resultados. Ok, ya. Entonces la idea es que nosotros logremos automatizar todas esas pruebas que le vamos a realizar a nuestro software. Listo, tutor, ya lo entendí bien. Otra pregunta, jóvenes. Edwin, Sergio, Joaquín, Amalia, Merly. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Yo voy a compartir mi pantalla y vamos a hacer un recorrido sobre la actividad. Bueno, como les comentaba, esta actividad está encaminada a realizar una lista de chequeo y trabajar un plan de prueba. Entonces es muy importante que ustedes tengan claro qué es el plan de prueba. Yo les envío a ustedes unas diapositivas
donde ustedes tienen el significado, pues, o cuál es el objetivo principal de realizar los planes de prueba. Cada vez que nosotros estamos realizando los planes de prueba de nuestro software, estamos verificando o estamos validando cómo es el funcionamiento real de nuestro software. Entonces, de eso se trata el plan de prueba. Pero no se trata de realizar un solo plan de prueba, se trata de realizar todos los planes de prueba de todos los módulos, de todos los formularios que hacen parte de esos módulos, de, de en general de todo el sistema, de todo el sistema. Y ahí estamos incluyendo las pruebas funcionales y las pruebas no funcionales. Entonces, miren, recuerden que las pruebas funcionales están orientadas hacia el objetivo real del software, o sea, que cumpla lo que es. Y las pruebas no funcionales giran alrededor de nuestro software, de ciertas características que pueden afectar el rendimiento el rendimiento de mi software. Y también puede afectar los resultados. ¿Sí? Porque si nuestro software se nos bloquea por falta de tiempo, está afectando los resultados. Entonces, las pruebas no funcionales también hacen parte de nuestro plan de prueba. Entonces, miren, aquí tenemos una definición que está muy clara, o sea, dice este documento porque es un documento en el cual nosotros debemos consignar todos los planes de prueba. En este caso, en esta actividad, yo les comentaba que ustedes deben trabajar mínimo 3 módulos. ¿Sí? Y de esos 3 módulos pueden resultar de cada módulo N plan de prueba. ¿Sí? Porque a ustedes un módulo le pueden hacer pruebas de interfaz, le pueden hacer pruebas de sistema, le pueden hacer pruebas unitarias, le pueden hacer pruebas de aceptación. Depende de lo que ustedes, de lo que estén evaluando. Entonces, miren, el plan de prueba, ¿cuál es la finalidad? Verificar las funciones y procesos de los distintos módulos del software, así como también encontrar los posibles fallos. Recuerden que nosotros definimos que eran fallos y errores. Recuerdan que los errores son cometidos por nosotros y que los fallos, ¿sí?, es un mal funcionamiento del software. Entonces, estas dos, mire, dice, si yo encuentro un fallo, estoy ¿qué? Encontrando un posible error. ¿Sí? Un posible error del sistema al cual yo estoy evaluando o del módulo que yo esté evaluando, que se presenta durante un periodo de pruebas. Cuando nosotros estamos realizando, cuando ustedes estén trabajando su software y los van a entregar a producción, es importante que se realicen las pruebas de aceptaciones. Y dentro de esas pruebas de aceptación hay unas pruebas que se llaman pruebas pilotos, que son las llamadas pruebas alfa. Esas pruebas pilotos se realizan con usuarios reales, ¿sí? Porque hay otras pruebas betas que no son con usuarios reales, digamos, no está frente al mundo, sino que las betas son con personal que yo selecciono, es un personal interno que yo puedo seleccionar. Por ejemplo, Microsoft tiene un personal, una serie de empresas contratadas cuando él, antes de entregar a Windows, el primero se lo entrega a esa empresa. Esas empresas realizan las famosas pruebas pilotos y ellos entregan un informe de ese funcionamiento, de cómo les fue dentro de Windows, cómo funcionó, qué pudieron encontrar, si encontraron algunas anomalías. Claro que eso debe estar bien documentado. Entonces, miren, de eso se trata que nuestro plan de prueba. Se trata de validar, de revisar, de que todo lo que se entregue al cliente esté correctamente y documentado, porque es muy importante eso, porque también el momento de entregar, ahora en día están exigiendo mucho eso, o sea, qué pruebas se realizaron y dónde está la documentación de las pruebas que se realizaron al software. Las pruebas que tienen una planificación de las pruebas. Recuérdense cuando nosotros trabajamos la etapa paso 2, estábamos planificando, o sea, estábamos revisando el software, estábamos mirando su comportamiento, se estaban ustedes enfrentando hacia qué
qué realizaba ese software, cuáles eran los resultados, verificando qué errores podían encontrar, para así poder realizar el diseño de las pruebas. Y en este momento ya nosotros estamos realizando las pruebas. Por eso era que yo les decía, verifiquen, miren ese software. Eso no quiere decir que ustedes tengan que realizar planes de prueba solamente a los módulos que presenten errores. No, nosotros debemos realizar, de hecho, a todo el software hay que hacerle un plan de prueba, todo. Así, así nosotros queramos que funcione correctamente. ¿Sí? Yo puedo decir, no, pero es que este módulo funciona correctamente, ¿para qué le voy a realizar yo un plan de prueba? No, recomendable realizar su plan de prueba, tenerlo ahí validado de que verdaderamente ese módulo realiza lo que es. ¿Sí? Entonces, ¿qué lo quiero decirles? Que ustedes pueden hacerle el plan de prueba a cualquier módulo, ¿sí? A lo que ustedes observen de ese software. Ya la implementación, establecer el entorno de la prueba, desarrollar las clases de prueba, los componentes de las pruebas y los datos de prueba. Y aquí, esta es la implementación junto con el diseño, pueden ir ahí, digamos, ligadas. Porque aquí yo estoy mirando, en el diseño estoy diseñando cómo voy a hacer esas pruebas y aquí ya las voy a implementar. Aquí en la implementación puedo mirar yo qué herramientas voy a utilizar, si la vamos a hacer, si se va a hacer manualmente esa prueba o la voy a utilizar un software como lo que ustedes van a trabajar, ¿sí? Entonces aquí ya en la implementación ya nosotros determinamos cómo se van a establecer ese entorno de pruebas, o sea, cómo se va a llevar a cabo, ¿sí? En la ejecución, que ya es la etapa paso 4, que es la que viene, es donde nosotros vamos a ejecutar esas pruebas y por final vamos a entregar una evaluación de las pruebas. Las recomendaciones son es que ustedes al final siempre tienen que decir o tener unos resultados claros de la evaluación de ese software. Siempre les digo, estamos evaluando un software, por lo tanto, nosotros tenemos que entregar unos resultados. Entonces, en la etapa 4 vamos a ejecutar y vamos a entregar unos resultados. Vamos a decirle al cliente qué se encontró, qué debe mejorar, ¿sí? En qué condiciones está ese software, qué módulos actualmente están funcionando bien, qué recomendaciones podemos dar, ¿sí? Por eso es importante que ustedes investiguen y sobre todo también los lenguajes con que se está trabajando, las tecnologías, las topologías, todo lo que se esté trabajando actualmente, porque dentro de las recomendaciones usted puede decir, no, pero es que este software está trabajándose de esta forma, pero podemos mejorar con el tiempo, podemos cambiar la arquitectura del software, se puede cambiar. O digamos, ¿no? Que PHP, ¿no? PHP es un lenguaje que actualmente está en este momento eh, en función, o sea, que se está utilizando en el mundo, pero se está investigando que PHP de pronto es un lenguaje que con el tiempo ya no se le va a prestar más servicio, que es recomendable ir mudándonos a otra plataforma, a otro lenguaje, a un Angular, no sé, a un Python, a otro tipo de lenguaje. ¿Sí? Doctor, qué pena interrumpirlo. Sí, dígame. Bueno, entonces sí, usted como dice, en esa fase de evaluación de pruebas, entonces sí es válido recomendar eso, ¿no? Sí, señor, claro, es Ok, recomendable, porque sí, es porque, que yo lo que le quiero decir, y con la experiencia que he tenido acá con los lenguajes de estos web, es que ellos, en este momento, por lo menos, hay una competencia grande. Y por eso yo les invito a que ustedes, en este momento que ustedes están iniciando, seleccionen el mejor software que que esté comercialmente, porque es que esa es otra, jóvenes. sí, Hay que claro. mirar también que esté comercialmente ofertado, porque es que, por ejemplo, si yo me pongo a buscar ingenieros con experiencia en tal lenguaje, le digo que PHP encuentro muy poquito. Pero si yo comienzo a buscar de Python, ¿por qué les menciono este otro lenguaje?
porque es que en la actualidad nosotros estamos manejando mucho lo que es el concepto de Big Data, concepto también de manejar grandes cantidades de información y sacarle unos datos estadísticos. Entonces, Python tiene unas librerías muy poderosas que nos ayudan a trabajar con esas grandes cantidades de información. Inclusive es el recomendado para Big Data y Machine Learning y todo ese concepto. Entonces, sería decirle yo, no, cásese con este momento con PHP, no, ya yo porque estoy aquí, pero también ya estoy iniciando también en ese mundo, ¿sí? Entonces, lo recomendable, jóvenes, es que nosotros como ingenieros nos casemos con un lenguaje. Y en este momento que usted está iniciando, cásese con el que está comercialmente. También se necesitan muchos programadores en Angular, porque Angular también está haciendo cosas muy, muy buenas. Entonces, pero son dos cosas, dos mundos diferentes. De hablar de Angular y de hablar de Python son dos mundos diferentes. Incluso trabajan diferente, uno del lado del cliente y otro del lado del servidor. ¿Sí? Pero lo que sí les recomiendo, jóvenes, es que no se pongan ustedes o sea, son recomendaciones mías, ya, que no digan, no, hombre, yo ahora voy a trabajar con Python, que ahora voy a trabajar con Angular, que voy a trabajar con PHP, con Vue, que voy a trabajar con, en fin, el lenguaje es lo que hay, jóvenes, para trabajar aquí en la web. Eso es un desgaste, se nos vuelve un desgaste y a la hora se nos vuelve que no vamos a dominar un entorno de desarrollo. Entonces, por eso, bueno, mi palabra es cásese con el lenguaje que usted se sienta más cómodo y también que sea comercial, se esté ofertando, que, que el mercado esté requiriendo. ¿Sí? Entonces también dentro de las recomendaciones también se pueden mirar a ver, porque es que miren, los lenguajes, la programación ahora se está orientando a qué tecnología se le está incorporando, o sea, qué tecnología, incluso ya están hablando de inteligencia artificial y hacia eso va Python, maneja eso. Entonces, por eso el lenguaje es un lenguaje de preferencia en la actualidad. ¿Sí? Entonces, si nosotros desarrollamos un software, tenemos que mirar a ver qué tecnología le podemos incorporar que sea llamativa, que sea que el cliente o que el medio sea, se entusiasme. ¿Sí? No está diseñando nuestro software en forma plana, en una forma de que tengan los resultados, sí, pero por ejemplo, a mí me piden, incluso aquí en la universidad, yo soy desarrollador de la universidad, lo primero que sí, el software que se está entregando cumple el objetivo, hace esto, pero ¿qué tecnología le están aplicando? O sea, ¿qué tecnología, qué novedad tiene incorporado dentro? ¿Tiene inteligencia artificial? Es lo primero que le están preguntando a uno. Ya miren que ya nuestros software tienen que aprender ellos mismos. ¿Sí? De los software llegue un cliente recurrente y pero este digitó su cédula y enseguida le muestre los productos que él siempre compra. O sea, menos, aquí se me está ocurriendo así. ¿Sí? Entonces ya eso ya es incluir la inteligencia artificial al software. Esas tecnologías hay que pensarlas, hay que programar ya en ese tipo de forma. No en la forma que ya está evolucionado, ¿no? Una forma plana, yo digito la cédula, digito el código del producto, ¿sí? Incluso entregarles estadísticas futuras al cliente. Hay un montón de información que se le puede entregar al cliente a través de las compras que él realiza. Miren que a nosotros, ahora en día, no sé si ustedes se han dado cuenta, ustedes consultan algo, que van a comprar un producto y de repente entran a las redes sociales y le aparece la publicidad ya incluso de esa página que ustedes consultaron. ¿No le ha pasado eso? Sí, claro. No. Sí, profe, precisamente ese ejemplo se lo iba a dar yo. Es lo que usted dice, por ejemplo, uno hace una consulta, digamos, Mercado Libre X artículo
y cuando uno entra de pronto a Facebook, una red social, ya empieza la misma plataforma a lanzarle otras páginas ofertando el producto. Y no solo la que uno consultó, sino otras similares. Y uno queda, ay, ¿qué pasó? ¿Y en qué momento yo aquí en esta red, en Facebook, en qué momento yo consulté eso? Ay, que eso viene de allá. Entonces, mira, Enlaces de APIs. sí, entonces ya eso es implementar la inteligencia artificial a nuestro sitio, ¿sí? Que lo hace mucho más atractivo y mucho más dinámico. Entonces, en todo eso hay que pensar, jóvenes. No solamente, como estoy diciendo, que el cliente, que el proyecto cumpla el objetivo, sino también mirar a ver cómo podemos nosotros implementarle tecnología de tal forma de que esa es una estrategia de marketing, la que le estoy mencionando, se llama marketing digital. En este momento esas estrategias también son bastante novedosas y para nosotros también es una rama, como ingeniero de sistemas, una buena rama trabajar en esa parte del marketing digital. Y eso que mencionamos ahorita hace parte de eso, marketing digital. Entonces, bueno, la idea del plan de prueba es eso. El plan de prueba es un documento en el cual nosotros se va a diseñar y que vamos a validar el funcionamiento de cada módulo del software que nosotros estemos evaluando. Entonces, vamos a pasar, siempre vamos a pasar por esto, por estas etapas, una planificación, un diseño, una implementación, una ejecución y una evaluación. Esta lista de chequeo que yo les pido, la idea es por cada módulo, ¿sí? Por cada módulo, incluso por cada formulario que se evalúe, se debe diseñar una lista de chequeo, ¿sí? Porque no es lo mismo diseñar una lista de chequeo para compra, otra para venta, otra para usuario. O sea, todas deben ser diferentes, no pueden ser iguales. Cada vez que yo estoy mirando mi lista de chequeo, debe apuntar hacia al módulo, ¿sí? Que yo esté evaluando en este momento. O sea, las preguntas deben referirse a él. No deben ser preguntas abiertas, deben ser preguntas bastante concretas, preguntas que sí digan, que indiquen que si yo voy a mirar el módulo, esas preguntas se refiere a él, o sea, que tenga coherencia con lo que yo, las preguntas, con la información que contiene el módulo. Entonces, mira, aquí hay un ejemplo, yo se los pasé, jóvenes, al correo electrónico, al correo de ustedes, el correo electrónico, y también en el foro. Entonces, la idea es que trabajemos esto ya en pro también a las características de la norma, pero con la idea de que de organizarnos nosotros, de organizarnos mejor en la forma de cómo vamos a evaluar nuestro software. Si nosotros miramos estas características, son las que nos van a ayudar a mejorar, a que nuestro software cumpla esos estándares y que ese software esté apuntando hacia eso, hacia una mejor calidad, hacia una mejor funcionabilidad, para que el cliente finalmente se sienta satisfecho del resultado obtenido ¿sí? De la evaluación y del software que nosotros le estamos entregando. ¿Sí? También les comentaba de que el hecho de que nosotros validemos, probemos, no significa de que en cierto momento el software no vaya a presentar algunos fallos. ¿Sí? Siempre se dice de que no hay un grado de decir que se va a entregar un software 100% que cumpla con todo, a medida que no, pero sí es importante de que el diseño, la arquitectura, la forma de cómo yo programe, la forma como se desarrollen esas pruebas, me permitan a mí en cierto momento manejar estas características de mantenibilidad. De, eh, es, por eso es aconsejable que nosotros como ingenieros tengamos una forma o una arquitectura bien clara de programar, ¿sí? De tal forma de que a la hora de yo revisar mi software no tenga inconveniente. Les pongo un ejemplo, miren, si nosotros hay lenguajes como Angular y uno mira Angular desde un punto de vista que dice, no, pero es que Angular es un poco complicado porque es que Angular maneja
sea, para la ejecución de un formulario, él tiene como 5 submódulos que hacen parte de ese formulario y todos están enlazados, ¿sí? Pero ese módulo está enlazado con esos 5, pero yo lo identifico y nosotros podemos hacer lo que quiera con ese módulo, incluso sacarlo, quitarlo, meterlo dentro de mi aplicación sin que se afecte, porque lo importante es eso, sin que se afecte en mi programa, ¿sí? Pero Angular cuando genera o se compila ese código fuente, ahí ya no va a modular él. Ya él le entrega así una aplicación que es un solo documento, digamos, un solo archivo. ¿Eso con qué finalidad? Con la finalidad de que si cualquier otra persona quiera copiarse nuestro código fuente o revisar nuestro archivo, ahí le va a tocar trabajo, ¿sí? Porque no lo va a encontrar como se plantea Angular. Si nosotros manejamos otros lenguajes como Python, PHP, incluso poder trabajar con cualquier otro lenguaje de escritorio del lado del cliente, existe una arquitectura que se llama modelo vista controlador, una arquitectura también que nos permite a nosotros desarrollar modularmente nuestro programa. O sea, yo tengo mis módulos, tengo mi controlador, que es el que va a llamar a una vista, va a llamar tanto al modelo como a la vista. ¿El modelo qué? El modelo es las conexiones a la base de datos, regresa al controlador y el controlador lo manda a la vista. O sea, el controlador busca la información en la base de datos. Esa información regresa al controlador y el controlador se lo envía a la vista. La vista simplemente es 80% HTML, el resto lo hace parte del lenguaje. Entonces, miren, si yo trabajo así, una forma que yo entienda, no, pero es que yo voy a trabajar con el módulo usuario. El módulo usuario está aquí. Este es el modelo, estos son los archivos que hacen parte del modelo, estos son el controlador que maneja el usuario y esta es la vista, una carpeta donde va a estar los archivos que hacen parte de la vista. Mire que ahí estamos trabajando ordenadamente, ¿sí? El modelo usuario, ¿qué debe tener? Debe tener un controlador. ¿Qué debe tener? Debe tener unos modelos. ¿Cuáles son los modelos? Van a ser las clases que se van a conectar a la base de datos, que va a buscar la información del cliente. Y va a tener la vista donde se va a reflejar la información de ese cliente. Ese es el famoso modelo vista controlador. Usted lo puede investigar, pero se lo recomiendo, ¿sí? Entonces, si yo estoy trabajando en una forma organizada, tengan por seguridad que esta facilidad de cambio, estabilidad en el programa, les va a ser muy sencillo. Entonces, vamos a mirar esto, pero también yo quiero que ustedes revisen esto, que fue de la primera webconferencia. Aquí recordando conceptos. Entonces, si tenemos la funcionalidad, ¿a qué se refiere? Las funciones requeridas están disponibles en el software. Tenemos adecuación, exactitud y seguridad, que son las subcaracterísticas que hacen falta de la funcionalidad. Entonces, miren la primera pregunta, ¿a qué se refiere? Si vamos a hablar de la adecuación, si vamos a hablar de la exactitud, si vamos a hablar de la seguridad, esta pregunta debe estar relacionada ¿con qué? Con la adecuación. Esta pregunta debe estar con la exactitud y esta pregunta debe estar con la seguridad. Miren que las preguntas deben estar relacionadas. Entonces, si ustedes, yo les mandé esto. Entonces, ¿qué es la adecuación? Es la capacidad que tiene el software para proveer un adecuado conjunto de funciones que cumplan las tareas y objetivos del resultado final. Esta adecuación está muy ligada a los resultados que va a arrojar nuestro software. Y va a estar muy ligada de pronto a las funciones. O sea, ¿qué son las funciones? Digamos que si yo tengo en un formulario de compra, de venta, perdón, ¿sí? Si yo
miro el valor del producto por la cantidad y debe haber una función. Esa función que debe arrojar un resultado. ¿Sí? Entonces, aquí está relacionada que la adecuación. Ahora, la exactitud está ligada al resultado, que debe ser 100%. Yo siempre he dicho que nosotros nunca debemos... Entonces, mire, esta exactitud está ligada también a las pruebas que yo les dije que realizaran, que son las de equivalencia y de valor límite. Hay que proteger las máscaras de entrada, ¿sí? Que el software verdaderamente tenga esa protección. Entonces, si yo quiero tener una exactitud, la exactitud yo puedo mirar, yo puedo revisar si un campo verdaderamente, si es numérico, acepte número. Si es carácter, que acepte carácteres. ¿Por qué? Porque si el campo es numérico y yo inserto una letra, inserto un número, ¿qué sucede con la adecuación? La función no va a funcionar correctamente. ¿Sí? Entonces, las máscaras de entrada, la protección de las máscaras de entrada que nosotros le coloquemos a nuestro software es muy importante para que estos campos puedan, esta característica, pues tanto la adecuación como la exactitud, estén de la mano. Ahora, la seguridad, jóvenes, es muy importante. También tiene que ver con lo que yo le estaba hablando sobre las pruebas de equivalencia. ¿Por dónde nos atacan los hackers a nosotros? Los hackers lo primero que miran es un formulario y buscan un cuadro de texto. Y si es un test área, que son los cuadros de texto más grandes, ahí es donde ellos comienzan a atacar. Por ejemplo, si yo tengo un formulario que diga, digite la cédula para buscar el cliente, digamos. Él ya sabe que ahí hay una consulta SQL. Cuando yo digito la cédula y digo buscar, internamente hay una función. ¿Y esa función qué es lo que va a hacer? Esa función lo que va a hacer es que va a hacer un select, ese es select, de una instrucción SQL, al cual va a buscar en mi base de datos, en la tabla cliente, esa cédula. Así de sencillo es es un select normalito, select asterisco from usuario, where, que es donde cédula sea igual a lo que se digitó. Pero si yo no protejo este campo, ese campo de donde yo digite la cédula, ellos ahí introducen una inyección SQL. ¿Qué es una inyección SQL? Es que pueden que digiten un número, colocan una coma y colocan de ahí en adelante otra instrucción SQL. Y comienzan a verificar cuál es el resultado, incluso de errores, cuáles son los códigos de errores que nuestro software está indicando. Y de ahí se van amarrando ellos, van buscando y buscando la forma. Inicialmente puedan que nos manden información o nos bloqueen o guarden información rara. Pero lo más duro sería, jóvenes, que nos borraran la información. Y lo pueden hacer. Para eso hay muchas técnicas de protección SQL. Entonces, obligatoriamente, jóvenes, si ustedes van a trabajar en este mundo de la web, nos vamos a enfrentar a esa gente y debemos trabajar e investigar todos los días cómo nos están atacando, cuáles son los métodos de seguridad que se están recomendando para irlos implementando en mi software. Entonces, investiguen ustedes inyecciones SQL, investiguen si ustedes pueden violar el software, por lo menos en el método login, a ver si ustedes pueden ingresar con una inyección SQL. Entonces, igualmente, en la parte de la fiabilidad, están las preguntas de madurez y cumplimiento. Entonces, la fiabilidad está sobre qué tan seguro es mi software cuando se revienta, cuando ocurre un fallo, cómo el software se recupera, cómo el software no interpreta los errores. Como recomendaciones, jóvenes, al cliente, digamos que los errores
que se cometan no debemos mostrarlo, debemos capturarlo o decirle al cliente que ocurrió tal error, pero no debemos mostrar el error en sí, porque nuevamente les repito, ahí es donde los hackers se agarran. Entonces, igualmente con la usabilidad, estos ejemplos que están aquí, jóvenes, son reales de una de las aplicaciones, ya ustedes mirarán a ver cuál es, pero se pueden guiar, ¿sí? Se pueden guiar y adaptarlo al software que ustedes seleccionaron. El nivel de importancia, aquí dice de 1 a 3, este fue lo que encontró el cliente. Le dio un puntaje de 3 a esta pregunta. Y aquí las observaciones, lo que ustedes consideran o lo que encontraron, o que debe hacer el software. El módulo debe contar con las características necesarias para que el cliente permita modificar sus datos. ¿Sí? Todo lo que encontró, por eso le colocó ¿qué? 3 puntos. Porque si coloca 5 es porque esto sí se cumple. Entonces la observación, el módulo en parte de la adecuación, el software cumple con los requerimientos necesarios. Entonces, pero es importante que trabajemos tanto el nivel de importancia, que son los indicadores, y las observaciones. Pero en esta etapa ustedes no van a colocar nada, ni esto, ni esto. Ustedes nada más van a construir la tabla aquí. Y esto debe ser por cada módulo que trabajen. Si vamos a trabajar 3 módulos, debemos encontrar que 3 listas de chequeo. ¿Hasta ahí está clara la lista de chequeo, jóvenes? Sí, señor, sí, claro. Sí, profe. O sea, solo los atributos. Sí, hasta ahí vamos a trabajar en esta. Porque ya en la etapa de ejecución, ya sí vamos a darle un valor y van ustedes a colocar qué sucedió, por qué ese valor. O sea, la idea aquí es por qué este valor, qué pasó, por qué no llegamos a 5. O sea, si verdaderamente el módulo, por lo menos aquí de SQL, el módulo bien cuenta con las medidas de seguridad necesarias para evitar la inyección. Entonces aquí, el módulo de seguridad del inicio de sesión no cumple. El módulo es vulnerable a ataque de hacker porque al colocar una inyección SQL podemos ingresar. Esa es la observación. Muy importante, ¿no? Si ustedes me entregan a mí, si yo miro eso en seguridad, me asusto enseguida. Exacto. Entonces, eso ayuda mucho a... Pero miren que lo importante, lo que yo les decía, es con la norma, porque si nosotros no miramos la norma, estas preguntas de pronto no están bien organizadas, no las organizamos bien. Para eso es la norma. ¿Sí? Y para eso están estas sus características que ya vienen probadas y reprobadas. Listo, perfecto. Muy amable, profe. Bueno, entonces vamos ahora aquí a mirar el plan de prueba. Este antivirus me detectó a mí ahí. Bueno, el plan de prueba. Vamos a mirar esta matriz de prueba. La matriz de prueba, jóvenes, vamos a mirar aquí. Plan de prueba. Vamos a colocar y matriz de prueba. Bueno. ¿Quién tiene? A ver si tengo aquí un plan de prueba, ejemplo. Paso 3. Paso 3 fue guía aquí. Esto que está aquí, esto que estoy resaltando, es la matriz de prueba, sino que esta matriz de prueba está unido ahora al plan de prueba. Como les voy a hablar sobre la matriz de prueba,
Es para que tengan en cuenta qué es esto que está aquí, ¿oyeron? Esta partecita. Entonces, la matriz de prueba yo le llamo como un resumen de lo que vamos a hacer. O sea, es como organizando. Igualmente, tiene que estar ligada también a la lista de chequeo. ¿Sí? Entonces, aquí, mire, está la adecuación, la métrica, funciones apropiadas para las tareas a realizar. Miren, recuerdan que la adecuación hace parte sobre qué, sobre las funciones, si cumplen o no cumplen lo que se van a hacer. Entonces, lo que estamos midiendo ahí es si verdaderamente esas funciones si cumplen o no cumplen, ¿no? La métrica es eso, la métrica es evaluar algo con la cual yo puedo alcanzar el objetivo. Y si alcanzo ese objetivo, ¿qué valor o qué grado de incertidumbre se está haciendo? Entonces miren que aquí yo también les paso una serie de métricas que ya ustedes pueden comenzar a trabajar como ejemplos para que no estén, incluso yo se las pasé también en la actividad número 1, pero ya aquí ya las tenemos. Pueden haber otras métricas, ojo, acorde a qué, a lo que ustedes estén evaluando. ¿Sí? ¿Qué tipo de prueba? Acuérdense que ustedes hemos venido trabajando o contextualizándonos en los tipos de pruebas que existen, que podemos nosotros trabajar. Tenemos pruebas tipo caja blanca, caja negra, a su vez tenemos una subcategoría de cualquiera de ellas, como pruebas unitarias, pruebas de aceptación, pruebas de funcionalidad, pruebas de aceptación, de pruebas de valor límite, pruebas de equivalencias. En sí, por ahí están, en la webconferencia yo les mencioné un sinnúmero de pruebas que se pueden aplicar al producto software. En este caso dice que están trabajando una prueba de ¿qué? De funcionalidad. ¿Por qué de funcionalidad? Porque está acorde a qué? A la característica que estamos trabajando. ¿Qué es lo que va a hacer en este ejemplo esta persona? Yo les dejé dos aquí. Aquí prueba a realizar, es lo que él va a hacer. ¿Qué va a hacer él? Verificar que los módulos de clientes y clases cuenten con las características y herramientas necesarias para realizar de manera satisfactoria todas las tareas específicas. Está hablando del módulo en cliente, está hablando de una clase que cuente con las características y herramientas necesarias. ¿Cómo la va a mirar? ¿Qué herramienta? Si yo estoy utilizando el navegador, si yo digo el navegador, lo estoy haciendo en forma manual, porque voy a utilizar ¿qué? Es nada más el navegador. Vas a verificar que las cosas, que los resultados, que las funciones que están integradas dentro del software verdaderamente den los resultados que son. Importante el resultado esperado, jóvenes. Era lo que yo les decía. Si yo voy a verificar qué cantidad por el valor o el valor unitario, ¿cuál es el valor esperado de esa función? El valor esperado es la multiplicación de los dos, del valor de la cantidad por el valor, me debe dar la multiplicación o el resultado correcto. Es muy importante esa parte del valor, del resultado esperado, porque es que yo voy a comparar el resultado esperado con el resultado que verdaderamente arrojó el software, que eso ya es en la otra etapa. En la otra etapa sí voy a mirar a ver cuál fue el verdadero valor que el software arrojó. En este momento tengo yo en mi cabeza o el cliente me dijo que la multiplicación de eso por eso me tiene que dar es el subtotal de la compra. ¿Sí? Y que tiene que ser una multiplicación correcta. Mire, aparentemente, jóvenes, parece una validación sencilla, pero les voy a comentar algo. Los valores numéricos, los tipos de datos numéricos, para que los tengan, este es un tic para que tengan en cuenta esto. En los lenguajes de programación no funcionan como en la vida real, porque si yo hablo de datos, ¿cuáles son los datos tipos numéricos? No, de menos infinito más infinito. ¿Cuáles son los reales? De menos infinito más infinito también. Aquí no, joven.
Y los lenguajes de programación no son infinitos. Por eso los tipos de datos, acorde al lenguaje que estemos trabajando, y sobre todo en la base de datos, cuando yo estoy guardando la información en la base de datos, debo saber qué tipo de datos numéricos voy a seleccionar, porque existen datos numéricos enteros, hay unos tipos de datos que son más pequeños, hay unos que son big int, que son mucho más grandes que los tipos de datos enteros. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Que los tipos de datos en los lenguajes de programación tienen un rango de valor. Por ejemplo, los enteros en la mayoría de los lenguajes va de menos 32.000 a 32.000 algo. Entonces miren que es un rango pequeño. Por ejemplo, cuando yo estoy ahora anteriormente, yo podía en tipo de datos numérico decir que el número de cédula era entera, pero ahora como le han agregado otros valores, el rango o el valor si yo declaro que el número de cédula es entera, ahora le agregaron, o sea, en mi época éramos 77, ahora son 1065, y el rango es mayor. ¿Y qué se estaba detectando? Se estaba detectando errores cuando se guardaba la información. ¿Sí? Entonces, en esos resultados, si yo tengo una multiplicación y el resultado es un valor grande de esa multiplicación, entonces ya digo, va a ser entero, o va a ser big int, o va a ser un tipo de dato que es big, que también hay que es 0 y 1. Entonces, ahí es donde, o si es carácter, yo le voy a decir que es tipo char, pero los tipos char solamente soportan 256 caracteres. No, entonces me voy a un tipo de dato test, que es otro tipo de datos. Debemos conocer, eso sí es obligatorio, jóvenes, que ustedes en el lenguaje y en el motor de base de datos que ustedes estén trabajando, cuál es el rango que soporta ese tipo de datos, para no tener esos tipos de errores. Miren, es tan así que muchas veces pueda que el lenguaje ni siquiera detecte el error, realice la multiplicación, se guarde en la base de datos y tampoco el motor de base de datos, pero el motor de base de datos lo que va a hacer es truncar. O sea, si la máscara, si el resultado daba 10 caracteres, pero con el tipo de dato va a soportar 7 caracteres, hasta ahí guarda. Los otros 3 se pierden. Entonces, uy, ahí nos asustamos nosotros, jóvenes. Entonces, es muy importante, por eso esto de las funciones, de probar los resultados de las funciones que nosotros estemos trabajando es muy importante. Esta parte, ¿dónde va? Es la parte de arriba que yo le mencionaba ahorita de nuestro plan de prueba. Entonces, aquí también hay un ejemplo que es de la exactitud. Creo que queda claro esto. Este es un resumen, jóvenes. A mí sí me gusta esta materia de prueba porque es que yo antes de ingresar al plan de prueba, yo verifico, miro a ver cómo voy a trabajar. Ya de ahí sí me voy ya a la plan de prueba. Entonces, el plan de prueba que tiene un objetivo. Que ustedes van a mirar, a especificar, es importante ese objetivo porque, ojo, los objetivos son alcanzables. Nosotros nunca podemos colocar un objetivo que no sea alcanzable. Debe estar delimitado también. Delimitado quiere decir que que si diga que es para el módulo de usuario, yo no, de cliente o de usuario, yo no puedo decir evaluar el botón de nuevo. Ajá, pero que el software, todos los formularios tienen el botón nuevo. Y cada botón nuevo también guarda cosas diferentes. En compra puede guardar la compra, en venta nuevo, crear la compra, el otro puede crear un cliente, el otro. Debe estar delimitado y debe ser alcanzable. Aquí hay unos ejemplos ya. Descripción. Realizar una breve descripción del sistema a probar. Aquí es importante, nuevamente, para eso tuvimos la fase 2. Ustedes aquí van a describir el módulo. El módulo, aquí van a escribir cuál es el módulo.
o su módulo que ustedes van a probar. No, yo a veces digo aquí, ustedes para que no se confundan, porque hablamos de módulos, submódulo y formulario. Eso sí puede existir. Yo puedo que tenga un módulo de cartera. Mire, el módulo es de cartera, pero yo tengo dos submódulos, uno que son cuentas por pagar y otro que es cuenta por cobrar. Ya son dos submódulos que hacen parte de ¿qué? De cartera. Pero cartera a su vez tiene otros formularios que pueden ser parte de él. ¿Sí? Dentro de cartera puede haber 3 o 4 formularios. Uno puede ser un formulario para consultar los clientes, otro para el pago de la cartera, otro puede ser para bueno, hablando del cliente, de mirar el estado financiero de ese cliente. Entonces, miren, por eso ahí se habla de módulo, pero si el software de nosotros no tiene eso, no tiene módulo, su módulo, pueden hablar del módulo y del formulario que hace parte de ese módulo, para no enredarnos ahí. Aquí están algunos ejemplos. Mire, este es un formulario de login, productos. Productos puede hacer parte del módulo inventario y así sucesivamente. Bueno, por eso le explico, porque aquí dice formularios a aplicar. Aquí están los módulos y submódulos y aquí sí está ya el formulario que nosotros vamos a evaluar. La metodología. Tutor, una preguntita. Bueno, ahí en cuestión de formulario, qué pena interrumpirlo. Sí, diga. Hay una cuestión de formulario, pues no todos los módulos tienen formulario, ¿no? Sí, no, sí, los módulos sí tienen formulario. Lo que no pueden tener de pronto son subformularios. Pero sí, el módulo venta, cuando tú entras, el módulo se llama venta, pero cuando tú entras a venta, Sí. Ya te entendí. Yo entro al módulo venta y encuentro un solo formulario. El formulario se llama venta también. Ya, Pero sí. dentro de ese mismo formulario, de ese formulario principal de venta, puede haber otros formularios. Ok, sí. Sí, ya lo comprendo también. Ahí es donde nosotros miramos a ver, porque yo puedo decir, pero es venta. Yo doy clic en el módulo venta. Aquí está el formulario venta, se llama el formulario. Yo doy clic en el módulo, se llama venta. Sí, Cuando sí. doy clic, entro al formulario venta. Venta a su vez puede que tenga otros formularios que hacen parte del Sí, ya. entorno de él. Es ahí donde... Aquí la metodología es cómo ustedes van a realizar la prueba. Que, de eso se refiere siempre la palabra metodología, de cómo se va a evaluar, qué tipo de prueba van a hacer, cómo lo van a hacer. ¿Sí? Bueno, esto sí no hace parte, esta es la materia de prueba que les mencionaba ya, de cómo la deben llenar. Aquí, sin embargo, yo les escribí unos ejemplos de cómo pueden ustedes buscar las cosas. Esta es la matriz que les expliqué ahorita. Bueno, a su vez ese plan de prueba tiene que un responsable, en ese caso son ustedes. Los casos de prueba, nombre del caso de prueba, que hay unos ejemplos, acorde a que las recomendaciones, acorde al tipo de prueba que le van a realizar. Oye, pero es muy importante que ustedes, ¿quién de ustedes ya vio UML? Estamos viendo, yo estoy viendo ahora. ¿Estás viendo UML? Sí, señor. Bueno, porque yo aquí para ponerla más sencillo, estamos dando estos nombres. Pero cuando nosotros hablamos de caso de uso, que también se maneja mucho en los planes de prueba, porque nosotros diseñamos el caso de uso actual. El caso de uso actual es el funcionamiento con los diferentes actores que hacen parte de ese módulo. Así ustedes, si ustedes buscan en internet, pueden encontrar otros planes de pruebas con ese tipo de características, en cual van ustedes, este caso de prueba se convierte en un caso de uso. Y se puede convertir en el caso de uso del funcionamiento actual, ¿sí? De cómo opera el software actualmente con ese caso de uso. Que en este caso se llamaría un caso de prueba. Es muy importante que tengan en cuenta también eso. Si encuentran por ahí por internet eso,
y puedan ustedes expandir un poquito más sobre esto. Pero los casos de uso que son muy, muy interesantes, una forma gráfica representativa de cómo yo observo el funcionamiento de mi software. Es recomendable en estas etapas, es recomendable que nosotros estemos manejando esos casos de uso. Incluso es recomendable siempre manejarlo, siempre realizarlo. Lo que pasa es que a veces ya uno con los años ya uno maneja eso en la cabeza y a veces se la quiere pasarlos por alto, pero es muy recomendable manejar los casos de uso. A veces cuando estamos en duda sobre el funcionamiento del software, va uno y hace su caso de uso para ver en qué está fallando. Entonces, estos casos de prueba, aquí le estamos dando el nombre de la prueba que vamos a realizar. Pero realmente esta prueba o este caso de prueba debe estar ligadas a la prueba que ustedes van a realizar. ¿A qué van a probar de ese módulo? Nuevamente aquí aparecen los módulos, nombres, submódulos. Bueno, es que aquí le están explicando, miren, aquí estábamos explicando esa información. ¿Cómo vamos a llenar esta información que les solicito yo? La descripción de la prueba, que es lo que se está pidiendo acá. A ver. Sí, la descripción es como Vamos a mirar, para no confundir, ¿no? Vamos a mirar porque aquí, ahí se hizo, fue un... Sí. Aquí está. Descripción de la prueba. Detalle de la prueba que va a realizar. Igual. Y se hace una descripción detallada de la prueba que se va a realizar. Mira, aquí está el ejemplo. Verificar que los modos del cliente y los login se ejecuten correctamente en los diferentes navegadores sin generar incompatibilidad. Aquí estamos describiendo qué se va a hacer. Como digo, se puede hacer en forma manual, se puede realizar en forma a través de algún software. Y cómo ustedes visionan ese resultado o cómo debe ser idealmente ese resultado. Aquí en el cronograma, jóvenes, este cronograma está basado en la agenda, en nuestra agenda. Y aquí finaliza nuestro plan de prueba. Este plan de prueba deben hacer los jóvenes por cada módulo. Les recomiendo 3 módulos, a los cuales ustedes deben seleccionar. 3 módulos, con 3 módulos que trabajemos, está correcto. ¿Preguntas, jóvenes, aquí? Creo que... No, tutor, pues a mí me quedó claro. Después más dudas, las dudas que tenía hasta ahora. Si ustedes investigan por internet, van a encontrar diferentes formas de cómo realizar este plan de prueba. ¿Vieron? Yo traté de resumir en una forma más sencilla, acorde de pronto al semestre en que ustedes van. ¿Sí? Porque si no, hay unos planes de pruebas que, como digo, tienen que haber visto UML. Si yo les digo, vamos a hacer el caso de uso de la prueba, nos complicamos porque ellos no han trabajado UML, entonces ya ahí las cosas. Pero sí es importante de que ustedes investiguen eso. Otra, la forma cuando yo les hablo de arquitectura de programación, toda esta forma, todo esto tiene que ver mucho con que ya ustedes vieron programación orientada a objetos, que conozcan que es una clase. Si no, por favor, ir investigando, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con programación orientada a objetos, que con seguro, jóvenes, esto es muy importante a la hora de nosotros diseñar o programar, ya dejar de estar trabajando en forma Estructurada. estructurada, descendente, o sea, que todo hacia abajo, Secuencial, de pues. forma estructurada. Entonces, esas son las recomendaciones, jóvenes. Cualquier duda. Tutor, Otra, hay un sí, compañero ahí que dice el cronograma se deja tal cual como está en el formato. Hace una sí, pregunta. así, Claro, fecha de inicio, fecha de terminación, para no complicarnos. exacto. O si ustedes tienen un modelo o un programa online que desarrolle, ya ustedes miran la norma o la forma de cómo quieran desarrollar su
tu cronograma. Esto que está aquí, jóvenes, nuevamente repito, es el diseño de nuestro plan de prueba. Aquí no se está ejecutando, porque mire que aquí yo le coloco un resultado esperado. Y el resultado esperado, no es el resultado de la evaluación, nuevamente aclaro. El resultado esperado es lo que el formulario o la función o lo que idealmente nos debe indicar, nos debe dar a nosotros. Yo digo que 2 más 2, ¿cuál es el resultado? 4, o sea que verdaderamente cumple. ¿Sí? Eso es el resultado esperado, es el resultado ideal de lo que ustedes estén evaluando. Es lo que nos dice el cliente. Si el cliente dice, un formulario que yo voy a evaluar, que esté evaluando de que si la temperatura sobrepasa los 10.000 grados, se debe detener el proceso. Bueno, ese es el resultado esperado. De que se detenga cuando sobrepasa ese nivel. ¿Sí? Hasta el momento no se ha evaluado, simplemente se está especificando cuál es el resultado que se debe tener. ¿Sí? Para yo poder contrarrestar ahí sí, ya en la próxima etapa, cuando yo sí ejecute esa prueba, cuando yo verifique y diga, pero se sobrepasó y no se detuvo, los procesos continuó. Pues ahí sí ya contrarresto, no cumple el esperado con el resultado del software. Entonces, para que no se confundan con el resultado esperado, que sea el resultado de la evaluación del plan de prueba. Siempre debemos tener, nosotros siempre tenemos que medirnos por algo. El resultado esperado es el que nos va a nosotros realmente decir si cumple o no cumple. Bueno, jóvenes, como comentaba, los espero por Skype, cualquier duda. Les comentaba que yo siempre les estoy mandando en el foro información. Por favor, aprovechen esa información, léanla. Son conceptos muy, bueno, uno siempre trata de que esos conceptos estén actualizados y que ustedes puedan aprovecharlo, puedan actualizarse y puedan tener las competencias pues para hablar sobre este tema, porque estos temas jóvenes sobre lo que es la evaluación del software siempre lo vamos a hacer. O sea, si nosotros no vamos como ingenieros de sistemas trabajar en esta área de la programación, diseñar nuestros propios sistemas de información, siempre nos vamos a estar inmersos en esto, en la evaluación de nuestro propio software. Entonces, por eso es un tema que debemos hacerlo, por sí y por sí. Debemos siempre probar, como siempre lo dicen, probar. Nunca debemos dejar de probar nuestro software. Bueno, jóvenes, entonces me despido de ustedes. ¿Hay alguna inquietud? Yo les voy a dejar esta grabación, ¿oyeron? Listo, doctor, muchas gracias. Ok, profe, muchas gracias. Solo una única preguntita. Dime, Brian. ¿Por dónde nos recomienda comenzar? ¿Qué no tuvo al principio? No escuché al principio. ¿Para programar? No, con la actividad, no, con la lista de chequeo. Ok. Entra con la lista de chequeo, después matriz y luego plan de prueba. Así, ese es el orden. Ok. Bien. Otra pregunta, ¿hay posibilidad de obtener lo que usted nos mandó al foro en la primera semana? Sí, si no la tienen, yo se las voy a publicar entonces en el foro, pues sí, lo que Sí, que está en los foros colaborativos se los voy a publicar en el foro de noticias. Ok, perfecto. Esa no se cierra. Ok, perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, igualmente yo hoy les publiqué algo del foro, pero también se los mandé al correo electrónico. Se me olvidaba, jóvenes, antes de cerrar, no vamos a cerrar. Discúlpenme, regálenme unos segunditos más y paso esto quiero ver.
No sé si se les mandé esto, pero quiero que ustedes también tengan conocimiento sobre las pruebas no funcionales. Porque es que el problema está, como digo yo, nosotros como ingenieros trabajamos y diseñamos nuestro software sobre la funcionalidad, sobre los requerimientos, sobre lo que el cliente nos pide. Pero estas pruebas a veces ni las miramos, ni sabemos que existen. Y cuando vamos a ejecutar nuestro prueba, nuestro software, ahí vienen los que se revienta o que el software no cumple, que las características, que el lenguaje, que ya la versión. Entonces, todo eso hace parte de las pruebas no funcionales. Entonces, miren, aquí tenemos pruebas de carga, pruebas de usabilidad, pruebas de seguridad, pruebas de resistencia, pruebas de escalabilidad, pruebas de volumen, pruebas de estrés. Miren, el software se estresa. Pruebas de configuración, pruebas de recuperación y pruebas de mantenibilidad. Entonces, esta información se la voy a mandar, ¿oyeron? Para que ustedes, pero quiero que lo lean, lo miren y lo analicen. ¿Oyeron? Estas pruebas de estrés son las que más, creo que con esta vamos a trabajar con Gmatrix, vamos a hacer pruebas de estrés, ¿oyeron? Lo que son las pruebas de estrés y las pruebas de carga, que son las que uno más utiliza en las pruebas no funcionales. Bueno, estas también, es que a veces uno dice, pero inmersamente uno también trabaja con las pruebas de volumen, pruebas de configuración también, hay que mirar la configuración de dónde yo voy a montar mi software. Ni que digamos las pruebas de seguridad, jóvenes, eso no podemos nosotros nunca pasar por alto las pruebas de seguridad. Entonces, cualquier duda que tengan sobre estas pruebas, me pueden comentar por Skype y las podemos dialogar, ¿oyeron? Entonces, yo se las voy a enviar al foro de noticias, mejor, para que no, porque es que al foro colaborativo cuando se cierra ya no la vuelven a ver ustedes. Entonces, ya saben. Tutor, una cosa, perdón, antes de que cierre la conferencia. ¿Sí? ¿Será que nos puede escribir aquí en el chat los programas que tenemos que descargar para anexar la evidencia de la instalación? Si quieren, trabajen con 3. Trabajen con PHP Unit. Tutor, sí, qué pena, pero es que no los puede escribir, es que, o sea, la forma de escribirlos no... Listo, vamos a escribirlo. Sí, nos colabora, por favor. Aquí en el chat. Bueno, PHP Unit. Postman y JMate. Escribe así. Trabajemos con esos 3 que son los más conocidos. Con estas pruebas unitarias, pruebas de integración y estas pruebas de rendimiento, o podemos hacer pruebas de estrés, pruebas de sobrecarga con Gmatrix. Solo es evidenciar la instalación. Sí, ¿Todo en el el proceso momento o sí. simplemente el pantallazo final de que ya se ha instalado o el icono ya en escritorio o en programas que ya se ha instalado? Sí, que se evidencia que sí se instaló, pueden ser 2 o 3 pantallazos. Vale, doctor. Eso era todo. Gracias. Bueno, compañero, ahora sí. Nos vemos. Feliz noche a todos. Muchas, tutor, gracias. Excelente, profe. Dios lo bendiga. Muchas gracias, tutor. Bueno, pues que estén bien. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profesor.